somos el BSG Institute. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 17, lo que estamos ya en la última semana de clases de nuestra unidad didáctica Auditoría de Software, de la especialidad de desarrollo de desarrollo de sistemas de la información, ¿no? Bien, dentro de lo que es la unidad didáctica Auditoría de Software, hay un último tema que nos toca ver, que tiene que ver acerca de la normatividad peruana, que está relacionada pues a la seguridad de la información. En la sesión anterior habíamos un poco revisado el tema de la norma técnica peruana, la ISO 27001, pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre esta norma técnica que está enfocado pues a la seguridad de la información y que de alguna manera el proceso de auditoría de sistemas o auditoría de software es importante para poder determinar las carencias, falencias que pueden existir en los activos de TI, en los activos de tecnologías de la información, para poder identificar también las amenazas, también los riesgos a los cuales se podría estar expuesto cada uno de estos activos de tecnologías de la información. Y lo más importante, que el activo más valioso de una empresa es su información. Y en ese sentido, existe una norma técnica peruana que está basada pues en la norma ISO, en la cual nos indica, nos da los lineamientos principales en cuanto al tema de seguridad. Nos indica qué puntos son los que debemos abordar a nivel de controles de acceso y qué políticas se podrían implementar. Recordemos que la norma técnica peruana nos indica el qué hacer, pero no nos indica el cómo hacer. El cómo ya es un tema de implementación, es un tema más técnico, donde intervienen los especialistas de sistemas, donde tendrían que ver de qué manera pueden aplicar cada uno de esos controles de acceso que forman parte de la normativa técnica que habla pues de la norma ISO, ¿no? Dentro de las políticas de seguridad de la información, como introducción, nos dice lo siguiente. La norma técnica peruana, la ISO 17799, ofrece todas las recomendaciones necesarias para poder gestionar un sistema de seguridad de la información, es decir, un SSI. Al igual que la norma internacional, la norma ISO 27001, nos ofrece pues una serie de requisitos que son necesarios para que los responsables del área de sistemas en concreto puedan iniciar, puedan implantar o implementar, mantener y mejorar la seguridad dentro de las empresas, la seguridad dentro de las organizaciones. Definitivamente, pues la norma ISO 17799 persigue que se proporcione una base común con la que poder llevar a cabo las normas de seguridad dentro de las empresas y convertirse en una práctica eficaz de gestión de la seguridad. La norma técnica peruana en cuanto a lo que es la ISO 17799 es una guía práctica que desarrolla pues los estándares organizacionales de la seguridad y genera prácticas efectivas durante la gestión de la seguridad de la información. Además, incrementa la confianza a la hora de establecer relaciones entre las diferentes organizaciones. Todas las recomendaciones que genera esta norma tienen que ser utilizadas de acuerdo a la legislación aplicable con respecto a esta materia. Un primer punto que debemos de ver es hablar sobre los sistemas de seguridad de la información. Hemos dicho que la información es el activo más valioso de una empresa y en ese sentido debemos de considerar que como la información es un activo y es lo más importante para una empresa, pues tiene un elevado valor para la empresa, lo que requiere que se genere una protección adecuada de su información. Bien, por otro lado también hay que tener en cuenta el aumento en la seguridad de las organizaciones, dado que en este caso
el resultado, pues, de este creciente aumento es que la información se encuentra más expuesta a un alto número de amenazas y vulnerabilidades. Bien. La información es adoptada de varias formas o de diferentes formas. Y en ese sentido puede encontrarse incluso esta información ya sea de forma física, ¿estamos? O inclusive de forma digital. Dado que la información puede encontrarse no solamente en papel, ¿correcto? No solamente en papel. Bien, aquí nos habla claramente de que la información, al encontrarse en un formato, digamos, físico, también está expuesto a amenazas y también podría conllevar a ciertos riesgos, como por ejemplo la amenaza de un robo, un hurto dentro de la empresa. El riesgo es perder toda la información que se maneje dentro de la empresa, dentro de la organización, claro está. Y por otro lado, también la información puede estar almacenada de forma electrónica, es decir, electrónicamente, la cual puede ser enviada por correo electrónico, quizás a través de formato de video o a través de una conversación hablada de forma personal, es decir, una conversación en formato de video o formato de audio, pues también es información importante, ¿no? Sobre todo por el contenido que ésta puede representar más aún para la empresa. Es por todo esto que la información tiene que estar debidamente protegida, sea cual sea el formato. Es decir, independientemente del formato en el cual se encuentre la información, tienen que haber medidas de seguridad que busquen asegurar que esta información, que puede ser sensible y que pertenece a la empresa, no salga de los límites de la misma. El sistema de seguridad de la información ayuda pues a proteger la información de un amplio rango de amenazas, de amenazas diferentes que existen, con el que se puede asegurar la continuidad del negocio, disminuir los daños generados en la empresa, en la organización y maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades del negocio. Todo sistema de seguridad de la información se consigue implementando un conjunto adecuado de controles. Pueden ser políticas de seguridad, que pueden ser procedimientos, que pueden ser estructuras organizativas y funciones de software y hardware. Los controles necesarios son establecidos, son implementados, monitoreados y, ¿por qué no?, hasta revisados y mejorados en lo que sea necesario. Por otro lado, también se dice que lo que se busca es asegurar que se cumplan todos los objetivos que son específicos en tanto a lo que es la seguridad y los negocios de la empresa. La norma ISO 17799 cuenta con unos términos específicos, los cuales es necesario conocer para poder entender lo que se expone en la norma. A continuación, la definición de algunos términos importantes de la seguridad informática para una mejor comprensión de la misma. Dentro de los puntos que hay que conocer para poder entender justamente la norma, tiene que ver con el activo. ¿Qué cosa es el activo? El activo es algo que tiene un gran valor para la empresa. Y si hablamos de activo, no solamente estamos hablando del dinero como tal, ¿no? El dinero, si bien es cierto que capta toda empresa, es considerado un activo desde el punto de vista contable. Todos los gastos, todos los egresos, pues son considerados los pasivos o responsabilidades que tiene tener una empresa. Cuando hablamos de activos en nivel, digamos, en términos de tecnología, en términos de información,
Estamos hablando básicamente de equipos, dispositivos, llámense, por ejemplo, servidores, los servidores de base de datos, un servidor proxy, un servidor de correo electrónico, un servidor de impresión, hasta los propios sistemas de información, hasta los propios, por ejemplo, software de escritorio, por ejemplo, los sistemas ERP son uno de ellos, CRM, es otro tipo de sistemas, las aplicaciones web o las aplicaciones móviles están dentro de la categoría de software y por lo tanto también están dentro de la categoría de activos de TI, activos de tecnologías de la información. Entonces, el término activo pues tiene que ver con algo que representa o tiene un valor importante para la empresa. También está el control. El control es la herramienta de gestión del riesgo en el que se deben incluir, pues básicamente en este proceso de control, las políticas, las pautas, las estructuras organizacionales que se dan pues de forma, digamos, administrativa o de forma técnica o legal. Es decir, a nivel administrativo, a nivel técnico o legal, siempre debe existir medidas de control. El control como tal es una herramienta importante en el tema de seguridad de la información, porque es una herramienta que permite gestionar los riesgos dentro del área informática. Otro concepto que también es importante manejar, nos dice aquí la norma, el tema de la pauta. ¿Qué es la pauta? La pauta describe de forma clara lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, persiguiendo el fin de alcanzar todos los objetivos planteados en la política de seguridad. En cuanto a las instalaciones del proceso de información, otro término también importante tiene que ver con las instalaciones del proceso de información, que son sistemas de información que hacen referencia al servicio o a la infraestructura en la que se localiza de forma física esta información. Y también hablamos, otro término importante es la definición de qué cosa es seguridad de la información, ¿no? La seguridad de la información tiene que ver con la preservación de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad de la información, además de otras muchas propiedades como puede ser la autenticidad, la falta de rechazo, la contabilidad y la confiabilidad, que puede ser considerada también, ¿no? El otro término hace referencia al evento de seguridad de la información. El evento de la seguridad de la información nos dice lo siguiente. Es una ocurrencia que se encuentra identificada por un sistema, por un servicio o red en el que se indica una posible fisura en una política de seguridad de la información o algún posible fallo en las situaciones relevantes para la seguridad. Otro término tiene que ver con el incidente de seguridad de la información. Se encuentra este indicado por diferentes eventos que no son esperados o no deseados y que tienen una gran probabilidad de poner en un compromiso las operaciones del negocio y las amenazas de la seguridad de la información. Claro, porque recordemos que un incidente, pues, según la definición, es cualquier evento, cualquier suceso que ocurre de forma no programada, que ocurre de forma inesperada. A eso se refiere cuando hablamos de incidente en el tema de seguridad de la información. También existe otra definición que hace referencia a las políticas de seguridad, ¿no? Pues es una política de seguridad. Pues en realidad el término política hace referencia a una serie de normas, ¿sí? La política de seguridad tiene que ver con normas. Es en realidad un documento en el cual podemos expresar los objetivos, los propósitos que se tiene o que tiene en todo caso una organización a la hora de implementar un sistema de seguridad de la información. Se encuentra firmada
en algunos casos por la alta gerencia, es decir, por la gerencia general de la empresa, y tiene que estar disponible sobre todo para todo el mundo, para toda persona que requiera revisar ese documento, que requiera revisar las políticas de seguridad que hayamos definido dentro de nuestra empresa, pues ese documento tiene que estar a la mano, es decir, tiene que estar accesible por cualquier persona que así lo solicite. Por otro punto, otro término importante, pues es la definición de riesgo. Pues es un riesgo. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un incidente y las consecuencias que éste puede representar, sobre todo para la empresa. Otro concepto importante también de la norma técnica nos habla del análisis del riesgo, ¿no? Si ya de por sí hemos hablado que el riesgo tiene que ver con la combinación de las probabilidades dentro del universo de probabilidades de que pueda ocurrir o no un incidente y las consecuencias que este desencadene, se considera la definición de riesgo. Y si hablamos de análisis de riesgo, ¿qué es el análisis de riesgo? Pues el análisis de riesgo habla de la utilización, del uso sistemático de la información para poder identificar todas las fuentes que pueden generar algún riesgo en particular. También tenemos la evaluación del riesgo, que es el proceso general de análisis y evaluación de riesgo, así como también está pues la valoración del riesgo. ¿Y la valoración del riesgo qué cosa es? Es el proceso mediante el cual se compara el riesgo estimado con el riesgo dado. También tenemos la gestión del riesgo en cuanto a que son actividades coordinadas para dirigir, controlar una empresa o una organización, considerando siempre el riesgo que éste puede producir, ¿no? Claro, porque el riesgo como tal, aparte de identificar dicho riesgo, previo análisis, claro está, previo análisis de los riesgos, hay que saber gestionar los riesgos. Los riesgos pueden ser, en algunos casos, aceptados, mitigados o incluso transferidos. Acuérdate que en la gestión de riesgos, no necesariamente nosotros los especialistas de IT dentro de la empresa podemos darle solución a ello. Incluso podemos hacer una transferencia del riesgo. ¿A quién? Pues a un proveedor, ¿no? A un proveedor de servicio que nos ayude a mitigar o a reducir el nivel de riesgo que hayamos nosotros identificado previamente en el análisis de riesgo, ¿no? También está el concepto de tratamiento del riesgo, que es el proceso por el que se debe seleccionar e implementar las medidas para poder modificar el riesgo. Entonces, todo riesgo, en la medida posible, debe de ser tratado. Otro término que también existe es los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los terceros básicamente son las personas que se reconocen por ser independiente, en este caso a la empresa, son independientes de las partes involucradas concerniente a algún tema en cuestión, en algún tema en particular, ¿no? Profesor, como por ejemplo, un proveedor de servicio sería un tercero. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no forma parte de la empresa. Es una empresa proveedora de servicio, por lo tanto, puede considerarse como un tercero. Y también está la definición de amenaza. La amenaza es una causa potencial de un incidente no deseado, lo que puede pues resultar dañando ¿a quién? Al sistema de información o inclusive a la propia empresa, a la propia organización. ¿Que existen amenazas dentro del área de sistemas? Claro que sí, existen una serie de amenazas, ¿no? Aparte digamos, de los malware, de los virus, de los troyanos, de los net, de los dialers, etcétera, existen toda una variedad, existen otro tipo de amenazas, ¿no? Como por ejemplo el secuestro de los correos electrónicos,
¿no? Cuando se logra hackear, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico, o sea, el término de hackeo. También está, por ejemplo, la ingeniería social. Eso también representa una amenaza. Entonces, también está, por ejemplo, el tema de la denegación de servicios, ¿no? Que también es una amenaza porque si es que logran detener algún servicio que forma parte de un sistema, pues podría poner en riesgo las operaciones de la empresa, ¿no? Imagínate que se logre detener el servicio de conectividad con el servidor de la base de datos. Ya ahí tenemos un riesgo, que es el perder la información sobre todas las transacciones que se estén ejecutando en línea en ese momento, ¿no? Porque todos los pedidos o las ventas o las facturas que se estén emitiendo de forma remota a través del uso de este sistema web, a través de la conexión con el servidor de la base de datos, pues quedarían en el aire, ¿no? Quedarían detenidas. Entonces, eso es la amenaza. Son una serie de causas potenciales producto de un incidente no deseado, producto de un incidente no programado. Y esto puede terminar dañando el sistema de información o el sistema informático, o incluso puede terminar dañando a la empresa en el sentido que afecta su imagen, su reputación. También está el término de vulnerabilidad, que es la debilidad es presentada por un activo o por un grupo de activos que pueden ser explotados por una o más amenazas. Otro punto importante a mencionar es el ISO Tools. El ISO Tools de la norma ISO 27001. Se debe, dice, de identificar, dicho sea de paso, el ISO Tools es una herramienta, importante mencionar, es una herramienta tecnológica que permite, pues, identificar las vulnerabilidades y las amenazas de los procesos y activos de una empresa, de una organización. Esto, ¿cómo se hace? Mediante una matriz de uso intuitivo. Aquí podemos establecer metodologías, incluso para la evaluación del riesgo, según el modelo que más convenga. Aquí, por ejemplo, tenemos que dentro de esta herramienta ISO Tools, ISO 27001, ¿no? Clasifica más o menos la gestión de esta manera. Tiene lo que se llama la lista de activos que maneja la empresa. Una empresa puede tener como activos, por ejemplo, sus impresoras, sus ordenadores, sus equipos de escritorio, sus PC, sus personal computer, su red de Ethernet también es un activo. Los servidores de los sistemas de información que ellos manejan, pues también es un activo. Inclusive los servicios en el cloud, ¿no? Los servicios que se ejecutan o que están corriendo en la internet, en la nube. Y como principios de la seguridad de la información, esta evaluación se hace a través del principio de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Digamos que este es el criterio de evaluación. Se va a someter a evaluación cada uno de los activos de TI para evaluar cómo está, pues, los servicios del cloud en el tema de confidencialidad. Los servicios en el cloud son de alta confidencialidad, son de media confidencialidad, de baja confidencialidad. Habrá que determinar cuál es el nivel. En este caso se dice que el nivel de confidencialidad es alto. No obstante, en el caso de las impresoras, el nivel de confidencialidad no es alto, sino medio. Entonces ahí tenemos otra evaluación distinta. La integridad de los servicios en el cloud se dicen que es alta, o sea, que cumple. Lo mismo que el tema de la disponibilidad. Los servicios en el cloud siempre están disponibles. Por lo tanto, mantiene un nivel alto. Esta evaluación va a tener, pues, un resultado ponderativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha dado 9, asumiendo que alta tiene la calificación o la ponderación de 3 puntos. Si es 3 puntos por 3, 3 por 3 son 9. Entonces, en el caso del nivel medio,
aquellos activos que en confidencialidad, como el caso de la impresora, en confidencialidad, en integridad y en disponibilidad, han obtenido pues un nivel de evaluación de nivel medio. Y el nivel medio pues tiene un peso de 2 puntos. 2 por 3, si multiplicamos, nos da como resultado 6, lo que significa que aquí el resultado no es alto, sino medio, como parte de la evaluación de la aplicación de los 3 principios de seguridad de la información, que habla pues de la confidencialidad, de la integridad y también de la disponibilidad. Por otro lado, en cuanto a los equipos de PC, es decir, a los ordenadores de escritorio, ¿no? Los personal computer, el nivel de confidencialidad es medio, o sea, manejan un nivel medio. ¿Y eso qué significa? Que tiene una ponderación de 2 puntos, mientras que la integridad maneja en cuanto a que los equipos efectivamente sean íntegros o tengan pues ese principio, tiene un puntaje de 3 puntos por ser alto. Si nosotros aquí sumamos, son 2 más 3, son 5. Entonces ya aquí se maneja, digamos, 5 puntos. Y en la disponibilidad tiene, los equipos tienen siempre una alta disponibilidad, por lo cual su puntaje sería 3. Entonces 5 más 3, ahí tenemos 8 puntos. Y así es como se tiene que dar la evaluación por cada uno de los activos de TI, siempre basados en esos 3 principios que lo maneja la herramienta ISO Tools de la ISO 27001. ¿no? Bien, automatizar el proceso de gestión de incidentes de seguridad de la información permite también gestionar todo el ciclo de vida, desde el registro, la clasificación, la comunicación hacia las partes interesadas. El análisis causal, la definición de planes de acción, hasta la verificación y evaluación de la eficacia de las acciones tomadas se dan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues una serie de ítems, ¿no? Que se tienen que evaluar dentro de esta herramienta de gestión, de la cual estoy comentando, del ISO Tools, ISO 27001, donde, por ejemplo, manejan una agenda de actividades, hacen un análisis del contexto, llevan a cabo un registro de las auditorías que ellos realizan dentro de la empresa a través de los sistemas de información y los activos de TI, y también llevan un registro de las comunicaciones internas que se realizan dentro de la empresa, así como también el manejo de algunas entidades o roles que deben existir o deben de haber dentro de la empresa. Y también hay un tema de formación, de capacitación que hay que dar a los empleados, ¿no? Existen algunos formatos y registros que se pueden manejar y cuentan con un gestor documental, es decir, cuentan con un repositorio donde se pueda enviar, ¿no? Cualquier tipo de información que se considere necesario u oportuno manejar. Existen una serie de indicadores que van a medir el nivel de desempeño en cuanto a la gestión de la propia herramienta. Hay un registro para el inventario de activos. ¿Cuán importante es manejar un inventario de activos de TI dentro de la empresa? ¿no? Más allá de saber las cantidades de cada uno de los activos, es qué tipo de activos hay. ¿no? Tener un registro de qué activos son los que existen en la empresa a nivel de hardware, a nivel de software y la cantidad que existen de cada uno de ellos, ¿no? Por decir, yo digo como como inventario de activo de TI tengo ordenadores. ¿Y cuántos ordenadores hay en la empresa? ¿No? Hay 20 ordenadores, 20 equipos, 30 equipos, 40 equipos. Tengo que hacer un control, un proceso de inventario de activos. También está el proceso de mejora continua. ¿Cuán importante es manejar los procesos de mejora, ¿no? Los procesos de calidad? La definición de objetivos. Dentro de esta herramienta se tienen que definir cuáles van a ser los objetivos que quieren cumplir como empresa dentro de toda esta gestión que se quiere realizar. También están el registro de las partes interesadas para saber quiénes son los interesados en este proceso de gestión, de seguridad de la información, el registro de algunas personas
y también el hecho de que se pueda definir un plan de contingencia, de la capacidad que tiene la herramienta para poder hacer o gestionar un plan de contingencia. También se puede definir un plan de tratamiento de riesgos a raíz de los riesgos que se hayan identificado, que también se pueden ir tratando de forma paulatina, claro está. Está también los planes de acción y mejora, ¿no? El software como tal registra las acciones o mejoras que también está la emisión de reportes, cuán importante es gestionar cada uno de los reportes y llevar un control de los mismos. Y están algunos requisitos legales que es importante que se gestionen, ¿no? Como también la revisión por el directorio, ¿no? Que sería pues otro punto interesante dentro de esta herramienta. Estableciendo una política de seguridad. ¿Cómo establecemos una política de seguridad? Bien, tenemos que partir sin duda alguna de los stakeholders. Y cuando hablamos de los stakeholders, pues estamos hablando de todos los business actors, todos los actores del negocio que están presentes dentro de una organización y que sin duda alguna se podría, digamos, en este caso, gestionar, ¿no? Algún tema en particular, como por ejemplo, está a nivel de stakeholder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los clientes, por un lado, están los clientes, está también la clasificación de los riesgos, está también los bancos, los empleados también están dentro de esta categoría de stakeholder. Y en realidad está todos aquellos que se pueden afectar o son afectados por las actividades de la empresa. A ellos se les denomina pues stakeholder. Y también tenemos al directorio. El directorio pues es importante porque aquí se definen las responsabilidades, la cultura, las estrategias y también es el directorio quien debe llevar a cabo la fase de monitoreo dentro de su empresa. Y está también la definición de las políticas de seguridad de la información. Estas políticas de seguridad de la información tienen que ver con un documento de alto nivel. Es un documento en realidad de alto nivel que lo debe manejar pues el directorio y este declara la importancia de la información y las TICs, las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de negocio, ¿no? También está el marco de referencia y fija los objetivos, fija la orientación y los principios de acción de seguridad en cuanto a la información. También está aquí las estrategias del negocio, los requerimientos regulatorios, las obligaciones de seguridad, en este caso de la información. Y cuando hablamos de políticas, ¿qué implica, jóvenes? Implica definir procedimientos, estándares, guías de uso aceptables sobre los servicios a los cuales eh, se va a tener que aplicar dichas políticas de seguridad de la información. Y dentro de este punto, cuando hablamos, por ejemplo, de los procedimientos, que es un tema importante, se considera aquí toda la parte procedimental de la empresa,
¿no? En cuanto a, por ejemplo, la emisión de reportes de la gestión, como el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, la disponibilidad del servicio y finalmente la seguridad en el tema de TI. Todos ellos son los procedimientos que se deberían de aplicar pues dentro de el establecimiento de una política de seguridad. También están los estándares. Y en este punto se habla de también reportes de gestión, pero estos se emiten en cumplimiento de los estándares definidos y también según las metas de cumplimiento. Entonces, digamos que el reporte en este caso, de la emisión de reportes, ¿no? Que se puede dar a nivel de los reportes de gestión, que habla del cumplimiento de estándares que han sido definidos o el cumplimiento de metas, etcétera, forma parte también de la política de la seguridad de la información. Por otro lado, a nivel de guías de uso aceptable de servicios, habla de una serie de buenas o mejores prácticas. Y en este punto, que hablamos de las guías de uso aceptables sobre los servicios, de las mejores prácticas, nos hace mención a un primer punto, que tiene que ver con las actividades de concienciación y difundación, o en este caso difusión, ese sería el término, difusión de políticas. Es decir, actividades de concientización y difusión de políticas. Eso es lo que se debería de considerar. También están las metas por cumplir, que deben de ser difundidas, y lo más importante, ver también la posibilidad de hacer un cambio de cultura a nivel de empresa, dado que muchas de las metas de difusión y adopción de mejores prácticas se está dando a través de, digamos, el cambio de cultura que tiene que ver también dentro de la empresa, ¿no? O sea, definir políticas de seguridad tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con estándares, tiene que ver con guías de uso que sean aceptables sobre los servicios, etc. Y todo en conjunto, pues podría definir las políticas de seguridad de la información. Hay un punto importante que nos dice lo siguiente: siempre todo será perfectible. Es decir, en el tiempo nada es perfecto, pero como todo en la vida puede ser perfectible. Eso es importante que lo tengamos en consideración. Y aquí nos habla en este pequeño diagrama sobre algunos puntos que es importante mencionar. Está la fase de plan, de planificación, que hace referencia a lo que podemos, digamos, planificar, ¿no? A lo que nosotros podemos establecer como planificación o planeación. Y también está el do, que hace referencia al hacer. El do tiene que ver con el hacer. Y el check, que tiene que ver con la verificación, tiene que ver
con el verificar. Y el AC, que hace referencia al actual. Todo esto no es otra cosa que el ciclo de vida de los sistemas de información. Claro que sí. Y dentro de estos puntos, algunos, digamos, podríamos decir que dentro de la empresa estamos todavía en una primera fase, que es la planeación, que es de repente, en este caso, el hecho de hacer, ¿no? Que se está ya ejecutando, la verificación y la actuación. Bien, en ese sentido, vamos a ver cuáles son los puntos que hablan de el plan, que hablan de la planeación. Pues bien, aquí tenemos como un primer punto el tema de la definición de políticas y objetivos. Es importante la definición de los objetivos y también de las políticas de seguridad que se van a implementar, ¿no? Entonces, en esta primera fase habla de definir políticas y definir objetivos. A eso hace mención, a eso hace, digamos, referencia. Otro punto tiene que ver con determinar el alcance. Dentro de esta fase está la determinación del alcance. Debemos definir, ¿no?, estas políticas de seguridad que queremos implementar, hasta dónde van a abarcar, ¿no? Digamos, hasta dónde es el alcance que vamos a establecer, que es importante definir. Y también está el análisis de los activos. Tiene que haber un análisis de activos como primer punto, porque a través del análisis justamente de activos vamos a poder obtener los resultados que se quieren obtener. Entonces, se analiza y ¿qué cosa analizamos? Analizamos los resultados. ¿Qué resultados hemos obtenido del análisis de activos? ¿No? Porque no solamente es identificar los activos, sino hay que analizar estos activos de TI en cuanto a cuáles son las vulnerabilidades a las cuales están expuestos, cuáles son sus principales amenazas, cuál es la probabilidad de que esas amenazas ocurran, cuáles serían los riesgos a los cuales estarían expuestos, cuál es la probabilidad de que ocurran dichos riesgos, cuál es el impacto que podrían tener, en este caso, estos riesgos dentro de la empresa. Entonces, todos esos son puntos que debemos de considerar en la fase de análisis de activos. ¿Ok? Muy bien. Otra fase de la planeación es el análisis de los riesgos, ¿no? Una vez identificados los activos, una vez analizados, se identifican las amenazas, se identifican las vulnerabilidades, se identifican cuál es la probabilidad de que esas amenazas ocurran, cuál es el impacto que tendrían esas amenazas dentro de la empresa, y todo esto nos conlleva al análisis de riesgo para después poder tener resultados a poder analizar. La siguiente fase de planeación, de la planeación, después del análisis de riesgos, viene la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, sin duda alguna, viene post análisis de activo, el análisis de riesgo, y la gestión de riesgos post análisis de riesgos. Entonces, para poder hacer la gestión de riesgos,
debemos de considerar primero la gestión organizacional, es decir, la gestión a nivel empresarial, y determinar cuál va a ser el grado de aseguramiento. ¿Cuál es el grado de aseguramiento? En el tema de seguridad sobre los activos de TI que se están analizando y que existen riesgos, los tenemos que gestionar para así poder tener una planificación. También tenemos los controles de la ISO y también existen una serie de controles adicionales. En cuanto a los controles de la ISO o controles adicionales, van a permitir justamente la selección de los objetivos y control, objetivos de control e inclusive los controles. Todo esto sigue siendo fase de la planeación, sigue perteneciendo a la fase de planeación. Cuando se seleccionan los objetivos de control y los controles, se está definiendo los objetivos, en este caso, de control, y de esa manera pues pueden operar o continuar con su fase de elaboración de este modelo de gestión de seguridad de la información. Por otro lado, también está el Statements of Applicability, que significa pues el hecho de poder aplicar ciertos estamentos, ¿no? Como por ejemplo el definir los servicios SOA, ¿no? O en este caso, definir pues cuáles van a ser estos servicios que deben estar siempre activos. Y en la fase de, digamos, hacer, viene ya la implantación y la operación de la práctica. En la implantación de estas prácticas, implica ¿qué cosa? Definir las políticas, claro que sí. Definir los objetivos y también los procesos y los procedimientos, las instrucciones, inclusive los controles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto hace referencia al hecho de poder implementar operaciones de práctica. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos el monitoreo o la fase de monitorización y revisión, que pertenece pues a la fase de el check, es el revisar, o la fase de revisión sobre todo. Es por ello que para que exista revisión, para que exista monitoreo, tienen que haber indicadores, tienen que haber auditorías de revisión que son importantes para poder determinar si es que se controló el monitoreo y revisión. Todo ello va a permitir, sobre todo, contar con un mantenimiento y mejora continua, sobre todo, de los procesos, dado que esto se puede lograr, la fase de mantenimiento y de mejora continua, con dos tipos de acciones. Y hay dos tipos de acciones. Cuando hablamos de acciones, en este caso hablamos de las acciones correctivas y también hablamos de acciones preventivas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como fase de lo que es el mantenimiento se va a dar a nivel de toda la infraestructura tecnológica. El mantenimiento no solamente es al hardware, sino también a los sistemas de información. Y como parte de este ciclo de calidad, porque el plan You Check Act forma parte pues de este ciclo de mejora, ¿no? El ciclo de DEMI, la mejora continua.
Entonces, nos habla de que podemos llevar a cabo acciones preventivas antes de que ocurra alguna falla o algún error o algún bug, y las correctivas cuando es post error o post falla que ocurra en alguna máquina o equipo quizás en particular, ¿no? O sistema de información, y que se tiene que hacer pues el mantenimiento y la revisión y la mejora continua como corresponde. Eso hace referencia a qué? Eso hace referencia al actual. A eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, todo ello, todos estos puntos que acabamos de mencionar, forman parte de el proceso de implementación o estableciendo o la definición de políticas de seguridad de la información. Por otro lado, está la norma técnica peruana, la 27001 del año 2014, que nos habla de 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles, dado que todo ello forma parte de, en este caso, el tema de la norma técnica, la norma ISO, en este caso, pues 27001, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En ese sentido, nos dice pues que la norma tiene 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles como tal. Estos 14 dominios, como podemos observar en pantalla, hacen referencia, el primero de ellos, que lleva el color blanco, hace referencia a la seguridad de la empresa, a la seguridad organizativa. También tenemos lo de color rosado, que hace referencia a la seguridad lógica. Y está lo de color verde, que tiene que ver con la seguridad física. Y está también lo que es la seguridad legal, ¿no? Que está representado de color celeste. Cuando hablamos de la seguridad organizativa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de las políticas de seguridad, tienen que ver con la seguridad de la empresa, la seguridad organizativa. También hablamos de la organización de la seguridad de la información. Cuando hablamos de la relación con los proveedores, con la gestión de activos, todo eso hace referencia a la seguridad organizativa. Y también está dentro de este punto, aparte de la definición de las políticas de seguridad, aparte de la relación, o en este caso el relacionamiento con proveedores, la organización de la seguridad de la información, la gestión de activos, la seguridad ligada a los recursos humanos, ¿no? Al personal, la gestión de incidentes o incidencias en el tema de la seguridad de la información y la gestión de la continuidad del negocio, todo ello forma parte de la seguridad organizativa. Y si hablamos de seguridad lógica, están pues aquí los controles de acceso, está también el principio de la aplicación de la criptografía, ¿no? Cuán importante es la criptografía. Está también la seguridad en las comunicaciones, que es importante que exista niveles de seguridad en las comunicaciones dentro de la empresa, y la seguridad que se debe brindar en las operaciones que podemos, digamos, llevar a cabo. Así como también está la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas. Todo esto hace referencia a la seguridad lógica. Como seguridad física, pues está la seguridad física y obviamente la seguridad del medio ambiente, que forma parte también de la norma técnica, ¿no?
la 27001. A nivel de seguridad legal, tiene que ver con el cumplimiento. Entonces, todos estos dominios que se están definiendo, los 14 dominios, apuntan siempre de forma estratégica, es decir, de arriba hacia abajo, ¿no? Que tiene que ver con la parte operativa, sin duda alguna. Entonces, todo esto forma parte de el proceso, pues, de la norma técnica peruana, la norma ISO 27001. Cuando hablamos de políticas de seguridad de la información, una primera política es el proporcionar dirección y apoyo a la gerencia para la seguridad de la información, en concordancia con los requisitos del negocio, en concordancia con las leyes y las regulaciones que son relevantes o que pueden ser relevantes para la empresa. En cuanto a la seguridad de la información, se debe establecer un marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación y operación de la seguridad de la información, pues dentro de la organización. Y también en el tema de seguridad de la información, se debe asegurar la seguridad del teletrabajo y el uso de dispositivos móviles, por ejemplo. O sea, la seguridad en el teletrabajo, aquellos que hacemos el trabajo remoto y también pues el uso de los teléfonos inteligentes, ¿no? Los smartphones, los dispositivos móviles. La seguridad se tiene que dar también en ese nivel. También tenemos la seguridad ligada a los recursos humanos. Se debe, dice, asegurar que los empleados y los contratistas, muy bien, muy bien. Por otro lado, está la gestión de activos. La gestión de activos tiene que ver con el proceso de poder identificar los activos de la empresa, los activos de la organización y definir las responsabilidades de protección que sean apropiados. Asegurar también que la información recibe un nivel apropiado de protección en concordancia con la importancia que tiene para la empresa, para la organización, y prevenir, atención, prevenir la divulgación, la modificación, inclusive remoción, eliminación o destrucción no autorizada de la información almacenada en medios. En cuanto a la clasificación de control de los activos, la seguridad, tenemos un primer punto que habla del análisis de los riesgos. El análisis de riesgos se da no solo en economía, sino también se da a nivel de estimación de los riesgos implícitos de toda actividad. Todos los negocios implican cierto grado de incertidumbre o de riesgo. Proporcionan herramientas útiles para poder cuantificar el riesgo y elevar este análisis que debe ser adecuado. Se intenta así mantener un balance económico entre el impacto de riesgos y el costo de las soluciones de un programa efectivo de seguridad. Cuando hablamos de las responsabilidades sobre los activos o la responsabilidad sobre los activos, se tiene aquí como objetivo mantener siempre una protección adecuada sobre los activos de la empresa, sobre los activos de la organización, los activos que deben de ser considerados y mantener un propietario asignado. Se debe aquí mantener la disponibilidad de la información de acuerdo a las necesidades de la continuidad del negocio planeado a nivel de los procesos y por ende de la propia empresa o institución. El inventario de los activos es otro punto importante. Todos los activos deben de ser claramente identificados y se debe elaborar y mantener un inventario de todos los activos importantes. Y existen muchos tipos de datos como activos de información, activos de software, activos físicos, servicios, personas y sus cualificaciones, habilidades y experiencia, entre otros.
Cuando hablamos de los activos de información, pues estamos hablando de archivos, estamos hablando de las bases de datos, de la documentación del sistema, de los manuales, de los usuarios. También se considera un activo de información el material de formación, los procedimientos operativos o de soporte, los planes de continuidad, la configuración del soporte de recuperación y también la información que puede estar siendo archivada dentro de la empresa son considerados activos de la información. Y tenemos también los activos de software, que no son otra cosa que la aplicación de, en este caso, los programas, el software del sistema, las herramientas, los programas de desarrollo, etcétera. Todos los sistemas de información están dentro de la categoría de activos de software. Y también están los activos físicos que hacen mención sobre todo a los dispositivos, como por ejemplo los equipos de cómputo, los equipos de comunicaciones, los medios físicos de almacenamiento, como por ejemplo discos duros, pendrive, cintas, bueno, ya no se usan las cintas, pero también están dentro de estas categorías, y cualquier otro dispositivo u otro, digamos, equipo técnico. A nivel de servicios, tenemos los servicios de cómputo y comunicaciones. Están los servicios generales, como por ejemplo la calefacción, el alumbrado, la energía, el aire acondicionado, etc. Y están los intangibles como la reputación y la imagen institucional. Los inventarios de los activos ayudan sobre todo a asegurar que se inicie su protección de forma eficaz, pero también se requiere para otros propósitos de la empresa. El proceso de constituir el inventario de activos es un aspecto importante en la gestión de riesgos. Toda empresa, toda organización tiene para poder identificar sus activos y sobre todo su valor e importancia que son relativos. O sea, es importante el proceso de constitución de un inventario, es importante llevar a cabo un proceso de inventario de activos dentro de una empresa. En cuanto a la propiedad, si hablamos de la propiedad de los activos, pues existe lo que se llama una guía de implementación. Los propietarios de los activos deben de ser responsables por asegurar que la información y los activos asociados con las instalaciones de procesamiento de la información estén apropiadamente clasificadas, definiendo y revisando periódicamente siempre las restricciones de acceso y las clasificaciones, tomando en cuenta siempre las políticas de control que pueden ser aplicables. Ahora, en cuanto a la propiedad de activos, está también la propiedad que debe ser asignada a los procesos de negocio, la propiedad debe ser asignada a un conjunto definido de actividades, a una paliación, a un conjunto definido de datos, básicamente, ¿no? Como objetivo, el objetivo es asegurar un nivel de protección adecuado de los activos de la información, dado que la información debería clasificarse para indicar siempre la necesidad, las prioridades y el grado de protección. La información tiene grados variables de sensibilidad y criticidad. En cuanto al uso de los activos de control, se dice que existen reglas para un uso aceptable de la información y de los activos que deben estar asociados, como por ejemplo las instalaciones del procesamiento de la información, que deben ser identificados, documentados y posteriormente implementados. Todos los empleados, los contratistas y terceras partes deben seguir las siguientes reglas para un uso aceptable de la información. Las reglas para el correo electrónico y usos de Internet, guías para el uso de aparatos móviles, como por ejemplo celulares, especialmente para el uso fuera de las premisas de la empresa.
Estas reglas específicas o guías deben ser provistas por la gerencia, que deben ser relevantes, como por ejemplo los empleados, los contratistas y los usuarios de terceros, usando o teniendo acceso a los activos de la organización y que deben estar al tanto de los límites existentes para el uso de la información. El control de accesos. Se debe limitar el acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de la información. Se debe asegurar el acceso de usuarios autorizados y prevenir el acceso no autorizado a los sistemas y servicios. Se debe hacer que los usuarios respondan por la salvaguarda de su información, de su autenticación. Se debe también prevenir el acceso no autorizado a los sistemas o a las aplicaciones. Todo eso forma parte también. Y en cuanto al proceso pues de cifrado, que nos habla la norma, nos dice que se debe asegurar el uso apropiado y efectivo de la criptografía para proteger la confidencialidad, la autenticidad e integridad de la información. Los procesos de cifrado se tienen que dar en toda comunicación que se establezca al margen de la aplicación que sea. Por ejemplo, tenemos acá al usuario Ana y al usuario Bob. Ana manda un mensaje en claro y maneja lo que se llama las claves públicas, ¿no? Hay una sesión, hay una clave de sesión generada por en este caso es generada de forma aleatoria por el emisor y obviamente hay un cifrado del mensaje con una clave de sesión. Este mensaje tiene un código binario, ¿no? Y pues en este proceso de cifrado de la clave, tiene un cifrado de clave de sesión con la clave pública de Bob, donde luego se envía el mensaje y obviamente en el caso de Bob, este es descifrado con la clave de sesión de la clave privada del mismo Bob. De esta manera se podría descifrar el mensaje utilizando únicamente la clave de sesión descifrada, ¿no? Es todo un proceso, obviamente, en el proceso de cifrado, pero que existe. En cuanto a la seguridad física y ambiental, la norma nos dice que se debe impedir el acceso físico no autorizado que pueda causar daño e interferencia en información y sobre todo en las instalaciones del procesamiento de la información de la empresa. Se debe también prevenir la pérdida, el daño, el robo o compromiso de activos e interrupción de las operaciones de la organización. Si hablamos de la seguridad de las operaciones, la norma nos dice en el código A12 que se debe asegurar que las operaciones de las instalaciones del procesamiento de los datos de información sean correctas y seguras. Asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento de la información estén protegidas contra código malicioso. Se debe proteger la pérdida de los datos, se debe manejar registros y monitoreo de la información, se debe también asegurar la integridad de los sistemas operacionales, se debe prevenir la explotación de las vulnerabilidades, en este caso que son básicamente técnicas, y también están las consideraciones para la auditoría en los sistemas de información. Luego también tenemos la seguridad en las telecomunicaciones. El código A13 nos habla de que se debe asegurar la protección de la información en las redes y en las instalaciones de procesamiento de la información de apoyo, así como también mantener la seguridad de la información transferida dentro de la empresa con cualquier otra entidad externa. Así pues, está la seguridad presente de forma digital, ¿no? En cuanto a la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, nos dice la norma A14 que se debe garantizar que la seguridad de la información es una parte, digamos, importante en esta fase de adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas, porque aquí buscamos garantizar que la seguridad de la información es una parte integral de los sistemas de información a través del ciclo de vida completo. ¿Esto qué debe de incluir?
debe de incluir los requerimientos o requisitos para los sistemas de información que proporcionen servicios en redes públicas. Garantizar también la seguridad de la información que esté diseñada e implementada dentro de, en este caso, del ciclo de vida, ¿no? Implementado dentro del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de información. Solo así se podrá asegurar la protección de los datos utilizados en la fase de pruebas. Y en cuanto a las relaciones con los proveedores, este busca asegurar siempre la protección de los activos de la empresa de los que son accesibles por los proveedores, manteniendo pues un nivel de seguridad de la información y entrega de servicios acordados en líneas de código que sea mucho más fácil, digamos, de mantener, ¿no? También está la gestión de incidentes o gestión de incidencias, donde nos habla que la gestión de incidentes en la seguridad de la información, según el código 16, busca asegurar un enfoque consistente, efectivo a la gestión de incidentes de la seguridad de la información, que incluya siempre la comunicación sobre los eventos de seguridad y sus debilidades. Está la investigación, se hace un seguimiento, segundo seguimiento, hasta el cierre, ¿no? La idea es que se cierre el problema formulado y no quede, en este caso, duda alguna, ¿no? Bien, está también la gestión de la continuidad del negocio. Aquí nos habla el código A17 y nos dice que la continuidad de la seguridad de la información debe estar embebida y los sistemas de gestión de seguridad del negocio, o en este caso, debemos, en lo que es la gestión de la continuidad del negocio, nos dice que tenemos que asegurar siempre, siempre la disponibilidad de las instalaciones de la empresa, la disponibilidad de los sistemas de información, asegurar la disponibilidad del procesamiento de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa manera, pues vamos a asegurar que de alguna manera podamos asegurar que continúe el negocio operando sin ningún contratiempo. O sea, eso es lo que se busca más que todo con la gestión de la continuidad del negocio. Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, hay un plan de continuidad de negocio porque hay prioridades. ¿Qué se busca con el plan de continuidad de negocio? Evitar pérdidas de las vidas, por ejemplo, frente a una amenaza como es un desastre natural, un terremoto, pues se puede perder vidas humanas. Reanudar las operaciones lo antes posible frente a cualquier amenaza que pueda detener sus actividades de la empresa. Proteger el medio ambiente también es importante en el caso pues que sea una fábrica, ¿no? O una empresa que fabrique algún tipo de producto en particular. Lograr las conexiones con los principales clientes y proveedores también es importante. Y mantener la confianza de la empresa también es otro punto importante. En cuanto al cumplimiento, esto lo toma la norma ISO, el código A18, habla del cumplimiento, y se debe, dice, evitar infracciones de las obligaciones siempre legales, estatutarias, inclusive regulatorias o contractuales relacionadas con la seguridad de la información y cualquier otro requisito en tema de seguridad. Debemos también asegurarnos, dice la norma, que la seguridad de la información esté implementada y está siendo operada de acuerdo con las políticas y los procedimientos organizativos. A eso se refiere la fase de cumplimiento. Tenemos aquí pues todos estos puntos, todos estos dominios, ¿no? Son 14 dominios de los que estamos hablando. Están las políticas de seguridad, está el dominio de aspectos organizativos de la seguridad de la información, la seguridad ligada a los recursos humanos, la gestión de activos, el control de accesos, el cifrado, la seguridad física y ambiental, la seguridad en la parte operativa, la seguridad en las telecomunicaciones,
la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, las relaciones con los suministradores, la gestión de incidentes en la seguridad de la información, aspectos también de la seguridad de la información en la gestión de la continuidad de negocio, y finalmente el código 18 que nos habla del cumplimiento, ¿no? Son todas estas fases, ¿no? Bien, implementando la norma ISO 27001-2014, pues tenemos que empezar primero por cuáles van a ser las políticas de seguridad de la información. Tenemos que también implementar políticas en base a estándares, en base a procedimientos, en base a plantillas o guías. Todos aplican los principios de la política de la seguridad en cada uno de los procesos del negocio y los sistemas. ¿Y esto qué implica, jóvenes? Implica que como producto estándar corporativo podemos manejar una serie de herramientas, firewalls, antivirus, desktop, y todo esto va a permitir los procedimientos corporativos para poder tener una plantilla de configuración corporativa con dispositivos como por ejemplo la configuración VPN, Virtual Private Network, una red privada virtual, una configuración, por ejemplo, IDS o inclusive la incorporación de reglas en lo que son las contraseñas o password. Y eso implica también la aplicación de la norma, por ejemplo, ISO 27001, las metodologías de TIL, de COVID, todo esto van a permitir todas estas metodologías y todas estas configuraciones asegurar las políticas de seguridad de la información. De esa manera vamos a poder lograr nuestro objetivo, que es, creer primero en los empleados, prevenir siempre las debilidades naturales en la política de la seguridad, educar a los usuarios en la política, en las políticas de seguridad y el valor de los activos. Y está prohibido hacer eso, ¿no? Como es explicar a los usuarios sobre todo el por qué, ¿no? Más allá de la capacitación o concientización del usuario. También hay que revisar regularmente el cumplimiento de los objetivos, hacer correcciones, si es que es necesario o pertinente, se tienen que hacer correcciones. En cuanto a la educación de los usuarios, tiene que haber también una campaña de difusión de la seguridad de la información. Hay que también efectuar actualizaciones de forma periódica, manejar cierta información a través de boletines, trípticos, póster, que estén relacionados a educar al usuario. Reuniones de grupo también, salvaguardar pantallas, capacitar a los usuarios en lo que son las firmas digitales, el tema de destruir documentos, el llevar a cabo auditorías periódicas, el ofrecer recompensas a los usuarios cuando detectan alguna anomalía, pues también es importante que se maneje. Los amigos no siempre son amigos. Eso también es importante que el usuario tenga en cuenta, ¿no? El usuario que labora dentro de la empresa, creo que está. Una buena política de seguridad debe de ser corta, básicamente como máximo 2 páginas, como mínimo una, hasta podríamos decir 4 en el mejor de los casos, ¿no? Como una buena política de seguridad. También debe ser fácil de comprender y debe de ser clara. Se debe también declarar abiertamente la importancia de la información y de su seguridad para la empresa, para el negocio. Se debe informar a los empleados de sus responsabilidades y cómo usar adecuadamente los recursos de la empresa. Sentar la base para su desarrollo en otras políticas funcionales y procedimientos. También se debe declarar la existencia de sanciones y recompensas que son especificadas en otras políticas de concienciación o concientización. El ejemplo de políticas de privacidad, por ejemplo, de Google, ¿no? Google desarrolla una variedad de servicios que permiten que millones de usuarios exploren el mundo e interactúen con él de forma diferente a diario. Y estos servicios que incluyen en el caso de Google, este gigante tecnológico, aplicaciones, sitios web, dispositivos de Google, la búsqueda de información en Google dentro de su plataforma, YouTube y también Google Home. Plataformas como el navegador de Google Chrome, ¿no? Y el sistema operativo también Android.
También están sus productos que se integran en aplicaciones y sitios web de terceros, como anuncios, los mapas insertados en Google Maps. Esto también es otro punto que lo maneja este gigante, ¿no? En realidad se pueden utilizar, ellos nos recomiendan de que podemos los usuarios utilizar sus servicios de diferentes formas para poder gestionar la privacidad, del usuario. Por ejemplo, si quieres crear y gestionar contenido como correos electrónicos o fotos o consultar resultados de búsqueda más relevantes, puedes registrarte para obtener una cuenta de Google y asimismo también puedes utilizar diversos servicios de Google una vez que hayas cerrado la sesión en tu cuenta o sin que hayas siquiera creado una, por ejemplo, realizando una búsqueda de Google o visualizando inclusive sus videos en YouTube. También se puede navegar por internet de forma privada en Google Chrome de modo incógnito. Además, se puede ajustar la configuración de privacidad en todos nuestros servicios para así poder controlar, dice, la información que recogemos y cómo es que puede ser utilizada por el usuario. Como vemos, son una serie de políticas que ellos han definido como empresa en el tema de seguridad, siempre cuidando la seguridad de la información de los usuarios. Bien, jóvenes, hemos llegado así a la parte final de nuestra sesión del día de hoy y también a la parte final de nuestra unidad didáctica, auditoría de software, dando así ya por finalizada la última sesión de clases de nuestro curso. En sus diferentes sesiones hemos tocado diferentes temas. Espero que hayan sido estos temas de su importancia y que puedan ser de utilidad, quizás para poder poco a poco cada uno de ustedes ir afianzando estos conocimientos, ir investigando, leyendo material adicional que les permita entender y comprender mejor el tema, no solo de la auditoría de software o la auditoría de sistemas, sino el contexto de lo que implica la gestión de la seguridad de la información. Porque ¿cómo se puede mejorar la seguridad de la información? Pues a través del reconocimiento de los activos, la gestión de amenazas, la gestión de los riesgos, y todo ello se va a llevar a cabo con el proceso de auditoría de software o de la auditoría de los sistemas de información. Que existen una sinfín o una variedad, digamos, de herramientas de gestión para lo que es la gestión de servicios de información, existen, claro que sí. Pero si queremos mejorar la seguridad de la información dentro de una empresa, tenemos que llevar a cabo procesos de auditoría. Eso es fundamental. Solo así vamos a poder detectar vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro de los sistemas de información que puede manejar una empresa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Ninguna? ¿Questions? Ok. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces no me queda más que despedirme de cada uno de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y un feliz fin de semestre. Y conmigo será hasta otra oportunidad, Dios mediante, cuando nos volvamos por ahí, quizás en algún momento, a encontrar en algún punto de la vida. Bien, nos vemos. Hasta pronto. Hasta otra oportunidad, como se dice. Chau, chau. Que tengan buenas noches.